viene este policía y me dice: oye, ¿tú sabes de una sentencia? Porque es que el abogado que ha venido antes que tú me dice, ha dicho que tenéis derecho a que se os dé una copia del atestado policial. Yo estaba flipando, digo, no me estaba creyendo esta conversación. Hola a todos, me llamo Mónica Gil, soy abogada, bienvenidos un día más al Derecho Claro. En el vídeo de hoy, un story time de cómo fue mi última guardia del turno de oficio, porque yo creo que según la he vivido merece la pena contarla. Me encontraba de guardia del turno de oficio, empieza a las 10 de la noche y acaba a las 10 de la noche del día siguiente. El puesto mío en el listado de abogados de guardia de ese día de Madrid era el número 12 y la verdad que yo estaba rezando porque no me llamaran por la noche, es decir, te pueden llamar a partir de las 10 de la noche, te pueden llamar cerca de las 12, te pueden llamar en madrugada reciente, después es menos probable y ya está la posibilidad de que te llamen por la mañana del día siguiente. Gracias a Dios no me llamaron por la noche, yo venía de pasar 5 días en el hospital durmiendo porque mi hija tenía bronquiolitis y necesitaba descansar. La cuestión es que yo cerré los ojos y para mí es como si hubiera dormido 5 minutos, que a las 7 de la mañana ya estaba sonando el teléfono de asistencia letrada al detenido para ir a acudir a 2 personas detenidas en una de las comisarías de Vallecas. Uno por seguridad vial y atentado contra la autoridad y otro por solo atentado contra la autoridad. Me puse por tanto las pilas para vestirme e irme a desayunar e ir a la comisaría de Vallecas cuando me doy cuenta que me he dejado el neceser en el hospital. Así que voy a ir todo el día de mi guardia de oficio a cara lavada por todas las comisarías de Madrid y juzgados que me toquen. Acudo en metro a la comisaría de Vallecas, en la que me han asignado a 2 detenidos para asistir y bueno, yo me muevo en metro, no se me caen los anillos por decirlo, vivo en Madrid Centro y cuando me traslado de Madrid Centro a Madrid Centro tardo muchísimo menos en transporte público y me quito el agobio del tráfico, el agobio de aparcar, soy más feliz, ¿para qué os voy a mentir? Llego a Vallecas y la verdad que el trato con la policía de esa comisaría bastante bien, me dejan acceder al atestado policial, pido que me dejen el atestado, me lo dejan físicamente, me lo dejan leer tranquilamente. Cuando digo atestado me refiero a primera diligencia de manifestaciones, obviamente, que casi en ninguna de las ocasiones que asistimos a los detenidos el atestado está cerrado, por así decirlo, y lo que te dejan es la diligencia de manifestaciones que, si bien es bastante importante, es verdad que en otras diligencias puede haber cosas importantes que podremos ver al día siguiente en el juzgado. En este caso me dejaron las diligencias de manifestaciones, pude leerlo y después me trajeron al primer detenido, en esa sala en la que se toma declaración a los detenidos. Cuando me entrevisto con esta persona me doy cuenta que, bueno, se da cuenta más bien él porque yo le estoy contando lo que relata el atestado policial. Le pregunto si es la primera detención y dice que no y después procedo a decirle lo que relata el atestado policial y después voy a preguntar otro tipo de preguntas. La cuestión es que veo cara de extraño cuando le estoy contando lo que yo había leído en el atestado policial y entonces nos damos cuenta de que ese atestado policial se refiere a otra persona y esta persona no es el detenido al que a mí me habían asignado. La policía que se encontraba en la puerta, ya sabéis eso de entrevista reservada con la puerta abierta del policía afuera, pero bueno, la cuestión es que, claro, se quedaron alucinados, yo también me quedé alucinada, el detenido se quedó alucinado y pidieron disculpas diciendo que era la primera vez que pasaba, obviamente a mí también era la primera vez que me pasaba y nada, bueno, pues el chico se fue a su calabozo a esperar a su abogado de oficio y vino la persona que verdaderamente era la que a mí me habían asignado y la que versaba el atestado policial. Le cuento lo que yo he leído en el atestado policial, que una de las cosas más interesantes era que le habían detenido, bueno, que le habían parado en la vía pública porque los policías recordaban haber intervenido con esa misma persona la semana anterior, también por un motivo de seguridad vial, y bueno, pues me cuenta una serie de cosas que me hacen alucinar hasta el punto en el que no os lo puedo contar porque estaría en contra de quizá las normas deontológicas, muy probablemente, obviamente, y que quizá en unos años os lo pueda contar. Alguno a lo mejor sabéis por dónde estoy yendo. La cuestión es que no era la primera vez que estaba detenido, por lo que la entrevista fue bastante más rápida, aligero bastante cuando no es la primera vez que pasan por esa situación. Esta noche vas a ir a Moratalaz y al día siguiente pasarás a disposición judicial, allí tenemos el expediente, leemos otra vez, nos vemos en los calabozos, en los locutorios y ya vemos si declaras o no ante el juez. Genial, así lo mismo con el siguiente, con el que
sí que en este caso era la primera detención, por lo tanto le explico más calmadamente cómo funciona una detención en Madrid, cómo es que desde aquí luego pasan a otra comisaría, que es el Castillo, que es Moratalaz, que después pasan al día siguiente a disposición judicial, donde estate tranquilo que me vas a ver a mí otra vez en el locutorio, te voy a explicar 100% lo que recoge todo el atestado policial y antes de pasar al juez te voy a ver otra vez y te voy a asesorar en lo que tienes que declarar si es que hay que declarar algo. Una de las cosas que me llamaron bastante la atención en esta guardia es que casi todos me pidieron que llamara a alguien, en este caso ambos me pidieron que llamara a sus esposas, para contarles que, bueno, pues más o menos lo que había pasado y que todo estaba bien y que al día siguiente saldrían en libertad. Acabo en esa comisaría, llamo a asistencia al detenido y me dicen que vaya a otra comisaría de Vallecas también para asistir a otra persona por atentado contra autoridad, como decía en uno de los vídeos anteriores sobre este delito, es uno de los cuales pues está viendo estadísticamente en aumento desde hace unos años atrás. El motivo, cada uno que piense lo que quiera. La cuestión es que voy a esa comisaría, estoy en la sala de espera, un rato bastante grande por cierto, y viene el policía, en este caso pues es otro policía, otro tipo de policía por clasificarlo de alguna manera si lo comparamos con el de la primera comisaría, porque en este caso el policía viene con el atestado y es él el que para darme ese acceso al atestado policial, en vez de dármelo, me lo lee así. De esta manera leído muy en diagonal, que a lo mejor pues a mí pues no me parece correcto. La cuestión es que yo le veía ahí leyendo y hacía así como y entonces no os lo puedo contar obviamente, pero como que no me estaba apareciendo ni que se enterara él ni que por tanto lo trasladara hacia mi persona de la manera más correcta. Entonces pues le acabo preguntando muy directamente, ¿no? Se trata de un delito de atentado contra la autoridad, dime en qué parte del atestado dice exactamente cuál es el acometimiento a la persona y si hay lesiones, etcétera, etcétera, ¿no? No te vengas con rodeos. Y entonces, bueno, pues acaba finalmente por darme el atestado, todo esto de muy buen rollo, por cierto, porque aquí sí que es verdad que es algo que yo creo que os he dicho en otros vídeos, yo parto de luchar por ciertas cosas, pero siempre desde el respeto, nunca enfadándonos, y esto es como cuando acudes a la secretaría de un juzgado, hay que intentar pues caer simpático, aunque digas las cosas serias que tienes que decir, pero desde un punto de vista amable, agradable, etcétera. Porque por las malas creo que hay muchas cosas que pues no se consiguen, en este caso el atestado policial. Después, que si hay que ponerse a las malas, pues se ponen las malas. Pero bueno, en principio yo le digo, bueno, pues si te parece bien me dejas leer el atestado, que al fin y al cabo es menos trabajo para ti, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo pues me dejó leer el atestado policial, lo leí y fui a otro sitio donde me dijeron que esperara para entrevistarme personalmente con esta persona que se encontraba detenido. Y mientras esta persona que se encontraba detenido subía, o le subían, como se suele decir, viene este policía y me dice, oye, ¿tú sabes de una sentencia? Porque es que el abogado que ha venido antes que tú me dice, ha dicho que tenéis derecho a que se os dé una copia del atestado policial. Yo estaba flipando, digo, no me estaba creyendo esta conversación y claro, le digo, pues sí, es la sentencia del Tribunal Constitucional 21 del 2018 y desgraciadamente sé de muy buena mano que no pone que tengamos derecho a una copia del atestado policial porque si no te lo hubiera pedido, pero lo que sí que dice y bastante importante es que tenemos derecho a acceder al atestado policial. En este sentido pues yo te he pedido leerlo. Pero el Tribunal Constitucional no dejó muy claro esa forma de tener acceso al atestado policial, es decir, ni pone que lo tenga que leer, ni pone que me lo tengas que leer, ni tampoco pone que tengamos derecho a que nos deis una copia o a que dejéis hacer fotos, por ejemplo, como hacemos en los juzgados. La cuestión que le dije es que la clave de esa sentencia del Tribunal Constitucional es que lo que dice es que debemos de tener acceso a los elementos esenciales, los famosos elementos esenciales interpretables, cada uno de su lado. ¿Para qué? El objetivo es que el abogado pueda establecer una primera línea de defensa, porque si no, pues obviamente nuestra presencia en comisarías pues es un sinsentido, es un punto muy psicológico, no te preocupes al día siguiente, pero realmente si no tenemos acceso a lo que pone un atestado policial en contra del detenido, poco podemos contar útil a esa persona. Verdaderamente te sientes inútil. El que no se sienta inútil es que no le va a esta profesión o no tiene verdadera vocación, porque es que yo de verdad que me siento inútil si no te sé decir por qué estás aquí, o si sabes por qué estás aquí, porque obviamente te podrán haber dicho el motivo, tú pues más o menos sabes por dónde van los tiros, pero si no te sé decir lo que han redactado los policías en el atestado policial, yo me siento inútil. Entonces esto es lo que le intenté decir al policía y el policía, y aquí también la sorpresa, me dice que si le puedo pasar la sentencia del Tribunal Constitucional
por email. Digo, bueno, pues yo encantada de la vida, y le escribí un email y le dije, oye, mira, pues no he conocido muchos policías como tú con este gran interés en conocer de primera mano y sin que nadie te lo diga, o sea, en pedir una copia de una sentencia para conocer cuál es, aunque ya va un poco años tarde, pero bueno, no está mal que alguien tenga esa inquietud por saber qué es lo que el Tribunal Constitucional opina sobre estas cosas tan importantes. La cuestión, le pasé la sentencia del Tribunal Constitucional y vamos al detenido otra vez. Me entrevisto con esta persona, también es su primera detención y le explico cómo funciona una detención, el procedimiento penal, así muy brevemente, pero para que se quedara más tranquilo. En este caso sí que el policía me dijo que iba a quedar en libertad, por lo que le comuniqué este hecho muy importante a esta persona y sí que es verdad que me dijeron que tardaría un poco, burocracias de la Comunidad de Madrid, que se lo tenían que llevar a Moratalaz a reseñar. También me pidió que llamara a un familiar y entre nosotros podemos decir que yo a veces en este tipo de casos en los que se imputa un delito tan grave, un delito menos grave si nos ponemos tiquismiquis con el Código Penal, como es el de atentado contra la autoridad, cuando se deja a la persona en libertad, aparte de que fuera su primera detención y tuviera domicilio conocido, yo entiendo que ya ahí hay un indicio de que verdaderamente atentado contra la autoridad no es. Salgo de esa comisaría de Vallecas, llamo a asistencia legal al detenido, digo que he terminado y me mandan a Usera y ahí comienza el viaje Willy Fogg de los abogados del turno de oficio. Voy en transporte público, ahora mismo hay cercanías gratuito, así que decido ir en cercanías hasta el centro y desde el centro coger un autobús que me lleva a Usera. Y cuando voy a Usera, esto es un detenido por riña tumultuaria en un atestado de 6, según las normas del turno de oficio. Si cada uno de los detenidos no designa un abogado de oficio, cada detenido tiene que tener un abogado de oficio, porque si tuviera un abogado de oficio varios detenidos, esto podría ir en contra del derecho de defensa. De modo particular, esto también hay que tenerlo en cuenta, obviamente, pero siendo de un despacho, pues a lo mejor un abogado lleva a uno, otro abogado lleva a otro, o un abogado lleva a dos que a lo mejor iban juntos, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí lo importante es que era un atestado de 6 y que al día siguiente, hasta que no estuviéramos esos 6 abogados, no íbamos a poder pasar a disposición judicial. Pero bueno, una vez en comisaría, me entrevisto con esta persona. También en la comisaría de Usera me dejaron, en ese caso, sabéis que cada día puede ser un mundo diferente a otro, en ese caso me dejaron acceder al atestado policial, también cogiéndolo, leyéndolo, e incluso he de decir, creo que no hice mal tampoco, así que lo cuento. En este caso me dejaron a solas con el atestado policial y yo hice foto y saqué copia del mismo, porque además me pareció, de la simple lectura del atestado policial, que a esta persona la habían detenido por algo que no era delito, al menos de la redacción que hacían los policías que habían procedido a la detención de esta persona. Por lo que en la entrevista personal, me entrevisto con esta persona, que tampoco era su primera detención, pero sí que también me pidió, ya os digo que en esta guardia una de las cosas que más me ha chocado es el número de personas que me pidió que llamara a un familiar. En este caso me pidió que llamara a su madre para que se tranquilizara y del mismo modo decirle que al día siguiente estaría en libertad. Le explico en la entrevista personal que, según a mi modo de ver, lo que se relata en el atestado policial, al menos respecto de él, no es un delito, es decir, es una riña tumultuaria en el que a esta persona, según la descripción que yo leo, entiendo que la han detenido por correr, y que le hablo sobre la posibilidad del habeas corpus, que entendemos los dos pues que es un procedimiento muy complicado y que pues es muy difícil que finalmente lo estimen. Salimos de ahí con la duda, yo hablo con la familia y al final entendemos que lo más justo, por así decirlo, porque es que es esa la palabra, es interponer el habeas corpus. Cuestión que cuando estoy ahí me llaman de Plaza de Castilla, que se encuentra en Plaza de Castilla el primer detenido al que asistí en la primera comisaría de Vallecas. Es decir, por un error que yo considero un error policial, porque asistí a 2 personas, me dijeron en las 2 ocasiones que los 2, como siempre es aquí, pasarían a disposición judicial al día siguiente, y solo una de ellas, por un error, que yo creo que fue un error, pues no sé por qué razón, le llevaron a Plaza de Castilla, me llamaron del juzgado de instrucción en funciones de guardia de detenidos de Plaza de Castilla para que, pues en cuanto pudiera, fuera para allá. Así que fui para allá y aproveché también
una vez allí para presentar el habeas corpus. Voy a Plaza de Castilla. La presentación del habeas corpus, el juzgado competente para presentar el habeas corpus en Madrid capital, es el Juzgado de Guardia de Diligencias. Por si no sabéis, hay 9 juzgados de guardia cada día. En los juzgados de Plaza de Castilla tengo un vídeo específico sobre eso, que os lo dejo ahí por si no lo habéis visto. Y el juzgado competente que conoce de los habeas corpus es el Juzgado de Diligencias. Así que antes de ir al juzgado que me llamó, que estaba en funciones de guardia de detenidos, pasé por el de Diligencias para preguntar. Yo he puesto 3 habeas corpus en toda mi vida. Uno lo inadmitieron a trámite y otro lo admitieron a trámite y después lo estimaron. Pero siempre, bueno, en estas ocasiones en las que yo interpongo un habeas corpus, obviamente, aunque tengamos la obligación de presentar escritos por Lexnet, si presentamos un habeas corpus por Lexnet y nos quedamos tan panchos, pues ese escrito no va a ir a ningún sitio hasta que se den cuenta que lo han presentado. Entonces yo voy ese día allí y digo, yo voy a presentar un habeas corpus, como preferís que os lo entregue. Si puede ser, a mí me facilitaríais la vida si fuera por correo electrónico, porque me había traído el ordenador para, en algunas guardias, pues puedo agilizar trabajo entre las esperas. En esta ocasión no estaba siendo de esas, pero por ejemplo aquí sí que me iba a servir para hacer el escrito solicitando el habeas corpus. Me dicen que sí, que por correo electrónico. Entonces subo al juzgado de guardia de detenidos, me dicen que son las horas que son y ya han hecho la pausa para comer y que van a seguir a pasar declaraciones de detenidos a las 5 de la tarde. Por tanto, pues cojo un sándwich de la máquina y mientras en esa hora pues redacto el habeas corpus y como un sándwich y pido un cargador porque me estoy quedando sin batería, por cierto. Presento el habeas corpus y aviso que me estoy quedando sin batería y que con lo que sea pues estoy por aquí. Por tanto me dicen que cuando acabe del detenido que tenía en el juzgado de guardia de detenidos bajara para preguntar cómo iba lo del habeas corpus, porque también el juzgado de diligencias muchas veces llevan otros asuntos que es posible que los habeas corpus los dejen para por la tarde-noche. Total, voy al juzgado de guardia, ya tenía el expediente, quiero decir, voy al locutorio, hablo con esta persona y le digo, mira, yo creo que he visto lo visto y como hablamos de aquella cosa que os conté al principio del vídeo, es mejor no declarar. Son las 5, pasamos la declaración, bueno, si me dijeron a las 5, pues si me hicieron esperar un rato, seguramente serían las 5:30, pasamos la declaración, no declaro, finaliza esta asistencia y voy al juzgado de diligencias a preguntar si se ha tramitado ya el habeas corpus y me dan una copia de un auto que dice lo siguiente y que tiene mucha guasa y que puede dar para un chiste, porque el fallo es el siguiente. O sea, las 2 primeras palabras harían pensar que te lo han concedido, porque empieza así: fallo que estimo procedente, y continúa ya ahí, que estimo procedente denegar la solicitud de habeas corpus. Entonces, yo realmente cuando fui a la Secretaría del Juzgado de Diligencias y vi de qué juzgado se trataba por el número, porque bueno, pues ya son años y dependiendo de los jueces ya nos vamos conociendo, yo sabía que no era muy probable, la verdad. La cuestión es que cuando a mí me dan ese auto y yo veo que se estima procedente denegar la solicitud, yo lo primero que le pregunto a la funcionaria es, vale, esta es la denegación, ¿dónde está? O si me puedes dar una copia del auto de incoación, porque es como cuando presentas una denuncia. Se presenta una denuncia, se presenta una demanda y lo primero es incoarla y luego ya el fondo del asunto. Aquí en este caso me estaban dando un auto que decía que se desestimaba, pero yo quería el auto que incoaba. Y entonces la funcionaria se queda con cara de extrañada, acude a la secretaría, debe de yo de preguntarlo y vuelve a salir y me dijo, no, es que mira, en esta misma resolución, en este mismo auto, se incoa y se deniega. Y yo, digo, pues primera vez en la vida que lo veo así. Ya después me enteré que parece ser que viene siendo una práctica habitual últimamente, porque la cuestión es que el Tribunal Constitucional desde hace muchos años viene diciendo que la mala praxis de los juzgados de instrucción que ven de los habeas corpus es que la manía que solían tener es, y que además yo suelo poner en el formulario que yo tengo, es el último párrafo. O sea, la mala praxis de los juzgados de instrucción es inadmitir a trámite un habeas corpus por motivos de fondo. Si no habéis visto el vídeo del habeas corpus, os lo dejo por ahí, donde también tenéis el formulario que yo utilizo o que yo he utilizado en estas 3 ocasiones para interponer un habeas corpus. La cuestión es que donde antes quizá estaba esa mala praxis de inadmitir por cuestiones de fondo el habeas corpus, ahora algunos juzgados pues se han debido de poner de acuerdo para
que la nueva práctica sea en un mismo auto, admito a trámite o quiero hacer ver, porque yo no lo veo por ningún sitio, admito a trámite el habeas corpus y en el mismo auto te lo deniego, pero verdaderamente no se está llevando a cabo en la comparecencia prevista en la Ley Orgánica del Habeas Corpus, que por si no la conocéis es muy cortita y solo tiene 10 artículos. Verdaderamente un escrito de Habeas Corpus no debe llevar mucho tiempo. Mi formulario son 3 folios y yo creo que hasta podría considerarse largo, porque lo que tienes que explicar es qué es lo que ha ocurrido, por qué motivo tú crees que estás dentro de uno de los supuestos que establece la Ley Orgánica de Habeas Corpus, que, vengo a repetir, son 10 artículos y es muy corto tanto de leer como de desarrollar en la solicitud. Cuestión, que me voy, ya es por la tarde, ya es tarde, ya es de noche, pero bueno, aún se puede considerar por la tarde. Me voy al hospital de nuevo a dormir donde se encontraba mi hija y voy pensando por el camino. Yo creo que esto tendría bastantes posibilidades de interponer un recurso de amparo, y aunque sea muy difícil estadísticamente, creo que podría tener posibilidades. Bueno, la cuestión es que me bajo en Moncloa y estoy buscando en el móvil dónde coger algo para cenar y me doy cuenta que estoy a 1 minuto del Tribunal Constitucional. Digo, esto es una señal. Aquí huele a vulneración de derecho fundamental. Esto es una señal. Este recurso de amparo se tiene que interponer. La cuestión, yo voy al hospital, ceno, duermo y al día siguiente voy a Plaza de Castilla a asistir al resto de detenidos que me quedan por asistir, que por cierto se me ha olvidado uno, que cuando salí de Plaza de Castilla me llamaron para hacer la 5ª asistencia, que en la Guardia de Madrid como máximo podemos hacer 5, para asistir telefónicamente, que esto pues no me parece bien porque ya hace mucho que pasó lo del COVID, pero verdaderamente pues con este conflicto familiar que yo tenía, me venía particularmente bien que fuera telefónico. Se encontraba de una persona detenida en el aeropuerto de Barajas por una falsificación de documentos. Continúo con que estamos ya en el día siguiente, en el que voy a Plaza de Castilla a asistir a esas 3 personas que quedan pendientes de pasar a disposición judicial. Acudo a las secretarías de los juzgados porque el primer trabajo en ese momento es hacerse con los expedientes judiciales, con los atestados policiales completos, para después ir al locutorio y hablar con todas esas personas para ver si declaran o no, y si declaran, el qué. En este caso, 2 procederían a no declarar y 1 a declarar muy concretamente en cuanto a negar los hechos y dar un detalle. Lo importante, y como venía diciendo el día anterior, es que esta guardia se iba a alargar porque en un atestado éramos 6 abogados de oficio y, bueno, en realidad había 1 particular y 5 abogados de oficio, y reunirnos a todos pues seguramente nos iban a dejar para el final. Más o menos a las 2 de la tarde salimos, pero lo más importante es que, bueno, pues nos fuimos conociendo los unos a los otros. Tú eres el de la riña, tú eres el de la riña, tú eres el de la riña. Y conozco a un compañero que me dice, tú eres la que interpuso ayer el habeas corpus. Le digo sí, y me dice, yo interpuse otro y a mí también me lo denegaron. La cuestión es que fue tan gracioso que utilizaron tu mismo auto de denegación para darme una copia exacta, solo que cambiaron los nombres, incluso en una ocasión se les olvidó cambiar el nombre. Y me dice, yo creo que tendrías muchas posibilidades si presentas el recurso de amparo. Y le digo, yo también lo creo, justo ayer lo estaba pensando. Y me dice, me da su tarjeta y me dice, pues toma, por si necesitas ayuda, yo te puedo echar una mano. Cojo la tarjeta, digo, qué compañero más agradable. Cojo la tarjeta, la leo y pone Antonio Agúndez, @cazador de leyes, que si por si no lo conocéis, es el abogado gracias al cual, en un asunto del turno de oficio, por cierto, interpuso un recurso de amparo contra un habeas corpus que ya no sé si se inadmitió o se desestimó, pero la cuestión es que gracias a ese recurso de amparo existe la sentencia del Tribunal Constitucional 21 del 2018 que el día anterior un policía me había pedido. O sea, decirme que no era una guardia del turno de oficio para contaros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os iré contando más sobre el recurso de amparo, que estadísticamente pues sí que es verdad que tiene muy pocas posibilidades, pero vamos a ver por dónde se encauza. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los estrados.